Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo devocional en casa. Mi papá me dio el privilegio después del éxito de la semana pasada. Nada, en chiste. Mi papá me bendijo nuevamente con la oportunidad. Estamos de encuentro, estamos con muchísimas actividades y estamos pidiéndole a Dios que haga una excelente obra en medio de nosotros. Hoy traigo una palabra que Dios me dio antes de la cuarentena. Se la compartía a mis amigos, mis discípulos, y me parecía una buena oportunidad. Buscando de Dios, yo le pedí a Dios cuál es la palabra de hoy, y tengo dudas realmente, tenía dudas de compartir esta palabra porque es ese tipo de palabras que tal vez no es para quebrantarse, pero deja una enseñanza que creo que va a ser importante. Yo tenía en mente predicar acerca de el manto de Eliseo, de Elías, cuando se lo deja Eliseo, y la importancia de llevar la marca de las personas que nos ministraron para mantener esa marca de ministerio. Y para continuar con la prédica de la semana pasada, que tenía que ver con eso, con honrar a los que nos forman, pero Dios me dijo no, esta es la palabra que quiero que la iglesia escuche. Entonces, seamos obedientes y pasemos. El título de esta prédica es acerca de los débiles, ¿sí? ¿Quiénes son los débiles? ¿Cómo se comportan los débiles? ¿Y por qué Dios permite que seamos débiles? ¿Cómo se comporta Él en medio de nuestra debilidad? Bien, lo primero que notamos cuando nos acercamos a la historia bíblica es que el Dios hebreo es el Dios de los débiles. Es un Dios debilitado inclusive. Tenía un profesor que hablaba estaba hablando acerca de la historia romana, y en un momento él dice, el Dios, primero arranca diciendo esto, Occidente es una palabra que significa aquel lugar donde muere el sol, ¿no? Oriente es donde nace el sol y Occidente es donde reposa o donde muere. Y él empezó a nombrar cosas donde muere el sol y empezó a hablar de cómo la cultura de Occidente estaba marcada por la muerte. De lo primero que habló fue de las grandes guerras de Occidente. También habló de que Occidente es ese lugar donde mueren las lenguas romance, ¿no? Las lenguas romance. Y por último, algo que me impactó mucho, dice, además Occidente es el pueblo del Dios que muere. Que es verdad, es un Dios que luego resucita, pero es un Dios que viene a morir. Y así él hablaba de Occidente como el lugar marcado por la muerte, ¿no? Es más, toda la filosofía está marcada por ese concepto de que el hombre nace para morir. Ahora, el Dios hebreo, nuestro Dios, es un Dios para los débiles, y que él mismo se hace débil. Piensen que los otros dioses, los dioses de los griegos, digamos, son esos dioses fuertes, todopoderosos, que son truenos, pero nuestro Dios es un Dios que viene a servir, que hasta se debilita en el servicio, es un Dios que se cansa, es un Dios que viene a la tierra y pide que oren por Él, es un Dios que se queda dormido en la barca, es un Dios que muere débil, muere debilitado, muere torturado, pero resucita en toda su gloria. Es un Dios que nos enseña que en medio de la debilidad Él aún así sigue siendo Dios, pero no solo en medio de su debilidad, la debilidad de Jesucristo, sino en medio de nuestra debilidad como sus hijos. Él sigue siendo Dios. El Dios hebreo no es el Dios de los griegos, el Dios del pueblo más importante de su época. Piensen que los griegos dominaban la escena filosófica, científica y hasta cultural de los griegos. Había como los griegos eran la cultura modelo en la época en la que había nacido Jesucristo. Es como ahora los estadounidenses. Vieron que ahora hay gente festejando Halloween. ¿Qué tendrá que ver Halloween con nuestra pampa húmeda? Bueno, nada, pero se festeja Halloween porque se copia, porque la cultura estadounidense es la cultura modelo. El Dios de los hebreos no es el Dios de la cultura predominante, de la cultura fuerte. El Dios de los hebreos es el Dios de un hombre anciano, viejito, llamado Abraham, con una esposa resecada por la tristeza de no poder ser madre. Y es el Dios de las madres estériles. Piensen que en toda la cronología de Abraham, cronos, ustedes saben que viene de tiempo, ¿no? Cronos es
tiempo, y logía es el estudio. Cronología entonces sería el estudio de los tiempos. En toda la cronología o en todo el estudio de los tiempos de Abraham hay mujeres estériles, ¿no? Sara, Rebeca, son mujeres estériles que no pueden tener hijos, y Dios se glorifica en esa debilidad. Todos los grandes hombres de Dios, pienso en Juan el Bautista, pienso en Samuel, digo, ¿no? Bien, Samuel, pienso en Isaac, grandes hombres de Dios que vienen de mujeres estériles. Juan sobre todo, ¿no? Juan viene de una mujer grande y estéril, ¿no? Recuerda a Abraham en ese sentido. Ahora, el pueblo de Israel es un pueblo débil, constantemente atacado por los filisteos en los tiempos de David, por Madián en tiempos de Gedeón, por Nabucodonosor en tiempos de Daniel y por el pueblo romano en tiempos de Jesús. Fíjense que todo el tiempo del pueblo de Israel es un tiempo de un pueblo atacado, y hay una palabra que lo define como, no es atormentado, pero es oprimido, esa es la palabra. Siendo un pueblo oprimido por la humanidad, ¿no? Ese antisemitismo que con Hitler ahí a mediados del siglo XX, digo bien, XX, sí, después en la Segunda Guerra Mundial, ese antisemitismo en realidad es desde los primeros tiempos. Siempre se odió al pueblo de Dios y siempre se lo persiguió por débil, por ser un pueblo débil que no se sabe bien de dónde cobraban fuerza. Dios es el que se glorifica en levantar un pueblo débil. ¿Qué Dios se precisaría en un pueblo como Babilonia? Absolutamente ningún Dios, porque el pueblo es tan fuerte de por sí que solo gana las victorias. En cambio, en el Dios de David es necesaria la mano milagrosa de un Dios para derrotar a un Goliat. En un pueblo como el de Gedeón, que terminan siendo 300 guerreros solamente para pelear contra Madián, tiene que ser un Dios el que haga el milagro. Y así con todas las historias en las que vemos a Dios glorificándose en medio de la debilidad de su pueblo. Ahora, el pueblo cristiano que somos nosotros y que continuamos con la cronología de Abraham, también somos un pueblo que este año ha sido debilitado por Dios. A principios de los primeros devocionales en casa, mi papá dijo algo tan interesante. Él dijo que la cuarentena había venido para el mundo, pero a causa de la iglesia. Que está bien que tocaba el mundo, está bien, es verdad, pero que en realidad el centro del trato de la cuarentena era el trato de Dios a su iglesia, a su pueblo. Y esta cuarentena nos ha debilitado enormemente nuestra economía, la de todos. A pesar de que no lloramos porque nuestro Dios nos bendice en medio de la tristeza, pero debemos reconocer que nuestra economía se ha debilitado mucho, que a pesar de que hay victoria, ha habido debilitamiento, ¿no? Le estamos orando a la heladera para que no se rompa, le estamos orando a la cocina para que siga andando, damos vuelta la garrafa para que aguante un poquito más de tiempo, ¿no? Ahora, si podemos evitar usar la SUBE, lo hacemos lo más posible, caminamos, andamos en bici, pero nos hemos debilitado en nuestra economía. Nuestras células también se han debilitado. He visto con tristeza a algunos de los chicos de mi célula no verlos más, por causas como el aburrimiento de tener que soportar la reunión por Zoom, otros porque no tienen cómo ya superar los datos, ¿no? Porque Zoom no es solamente en la iglesia, también el trabajo consume Zoom, el colegio consume Zoom, otras actividades consumen Zoom, las charlas, los momentos de ocio. Y nos hemos debilitado en nuestras células, en las asistencias. También nuestros estudios. Muchos de nosotros veníamos embalados, parecía que veníamos en una lona enjabonada, terminando no sé por qué dije eso, hermano, pero veníamos lo más bien ahí en los estudios, en la facultad, y se ha parado, ¿no? Veníamos tan bien en los estudios, encaminados, parecía que este año ya metíamos la tesis, y esto nos ha debilitado, nos ha hecho tomar como una pausa en los chicos, en su colegio, los grandes en sus estudios universitarios,
y también en algunos proyectos, la gente grande en proyectos que tenía de remodelar sus casas, ampliar, en fin, hemos sido debilitados por esta cuarentena. Pero debemos recordar que Dios es el Dios de los débiles. Esa canción tan hermosa que cantamos, que dice, los débiles pueden decir, soy fuerte en aquel que resucitó por mí, ¿no? Que los débiles pueden decir, mi esperanza está en Él, soy bendecido. Hebreos, ¿de dónde surge esta prédica? De Hebreos. Cuando uno lee en Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, lea todo Hebreos 11, es tremendo. El apóstol Pablo con esa pluma tremenda, esa pluma que él tiene de un hombre formado, ¿no? De un hombre que ve las cosas de una manera que nosotros no. Él empieza a hablar de los héroes de la fe en Hebreos 11:32. Me encanta Hebreos 11 porque él empieza por la fe y cuenta una historia. Y después sigue por la fe Noé, esto, por la fe Abraham, esto otro. Por la fe Sara siendo estéril. Y así él habla y él habla y él habla. Y al final, y finalizando el Hebreos 11, él hace como un resumen y dice en Hebreos 11:32 al 34, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamparon bocas de leones, apagaron fuegos intempestuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. Lo voy a leer de vuelta, desde el 34. Apagaron fuegos intempestuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Tremendo, tremendo. Una pluma de escribiente que es tremendo. En Pablo ¿cuál es la palabra? Cuando los ingredientes se condensan. En Pablo se condensa toda la escritura, ¿no? Él es como ese personaje que viene a unificar el Antiguo Testamento, la ley con la gracia, y en su persona y en su forma de escribir y en su forma de explicar la palabra abarca a todos, abraza a todos. Bueno, habíamos hablado de esa diferencia entre Pedro y Pablo, que Pedro es más de los judíos, que le cuesta un poco aceptar a los gentiles, pero Pablo es cristianismo en sentido pleno. Él abraza a los gentiles, es el apóstol de los gentiles, ¿no? Y abraza a los gentiles, abraza la ley, abraza a Sansón, abraza a todo el mundo, ¿no? Y es hermoso leerlo. Entonces, como dice Pablo en Hebreos, sacaron fuerzas de la debilidad. Y eso es lo que hoy Dios nos insta a hacer, sacar fuerza de debilidad. Las proezas son de los débiles. Los guerreros, que Goliat mate a un David no es ninguna proeza. Ahora que David mate a un Goliat, ahí Dios es donde se glorifica. Y esto nos deja 3 enseñanzas. La primera, negar nuestra debilidad no nos hace fuertes, ¿no? Negar que somos débiles no nos hace fuertes. Segundo, servir a Dios, como hizo David en medio de su debilidad, agarrando 5 o 4 piedritas, no me acuerdo cuántas eran, agarrar unas piedritas, 5 me dice acá la pastora Mara, agarrar unas piedritas y ir hacia el gigante no se eleva por encima de nuestras debilidades, por la fe en Dios. Y lo último, ofrendar nuestra vida a Dios, siendo consciente de nuestras debilidades, es la mejor manera de superarlas. La única manera en la que usted va a superar sus debilidades es ofrendándoselas a Dios y diciendo: Dios, esta es mi debilidad. Acá está este vaso de alfarero, de barro quebradizo. Pon tu tesoro para que tú te glorifiques. Amén. Sabemos que la sabiduría es el temor a Jehová. Acá ya estoy cambiando de tema. Nosotros sabemos entonces que es la sabiduría el temor a Jehová. Isaías 66, un versículo que nunca había leído
Isaías 66:2, Dios acá habla acerca del juicio para Sión, pero también habla acerca de una cierta esperanza que Él promete en la prosperidad que va a haber en Sión, esa tierra renovada. Y fíjense, vamos a leer desde el 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y acá es donde viene lo que interesa. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Repito, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y tiembla ante mi palabra. ¿Quiénes son los que hacen proezas entonces? Los humildes, los temerosos a Jehová. Jehová arranca diciendo, en el versículo 62 de Isaías, arranca diciendo todo lo que hay lo hice yo. O sea, arranca como diciendo, miren qué terrible Dios que soy, qué tremendo Dios que soy. Todo lo que hay es obra de mis manos. Pero yo miro al que tiembla ante mi palabra. Dice, yo miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. Entonces, los ojos de Dios reposan sobre los humildes. Los ojos de Dios, es verdad, reposan sobre un Gedeón que tiene miedo, que es humilde, que sabe que es el menor de su casa. Los ojos de Dios se posan sobre un David, que es el último en su hogar, que dice que es engendrado por pecado y no ve nada santo en su persona. Esos son los hombres sobre los cuales Dios se posa, sobre los humildes. La Biblia, entonces, enseña en todo momento que aquellos que son humildes, pobres, necesitados, que reconocen sus debilidades y los límites de su persona, ellos son los que Dios bendice, los que Dios llena de sabiduría, los que Dios da fuerzas, como la del búfalo, ¿no? Como dice el Salmo, los que Dios pone aceite fresco sobre ellos, los que la mano de Dios los fortalece, los que terminan corriendo más fuerte que los carros. Esos son ese pueblo de esclavos que abre el Mar Rojo, que burla al faraón, que derriba a Jericó. Bueno, ahora, pero es un pueblo que reconoce su debilidad. Ahora, y acá es donde ya terminamos, acá es donde quiero ir. Hay un proverbio que enseña acerca de cuatro situaciones, 4 animales que reconocen su debilidad, ¿no? La Biblia da una enseñanza acerca de 4 animales que sustituyen su debilidad con hábitos o con formas de actuar tan sabias, que revierten la debilidad en fortaleza. Y a mí me gustaría que hoy prestemos atención a estos 4 consejos que el libro de Proverbios nos deja. Usted seguramente en uno se va a ver reflejado. Yo me veo reflejado en los 4. O siento que en cada etapa de mi vida hasta hoy he sido uno de esos débiles, pero que por sabiduría logran revertir la situación que parece en un primer momento desfavorable en favorable, ¿no? Entonces, arranquemos. Bueno, terminemos, mejor dicho, mis hermanos. No se pongan nerviosos que ya es muy cortito lo de hoy, ya estamos terminando. Proverbios 30, 24. Acá es donde vamos a encontrar la palabra de Dios, ¿sí? Proverbios 30, 24. Leamos entonces. Dice la Biblia: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y ellas mismas, son más sabias que los sabios. O sea, en estas 4 cosas que vamos a leer, hay una sabiduría que excede a los sabios. Leyendo, hay una página web muy interesante, se las recomiendo, que es bibliaparalela.com o .org, no sé bien, pero es Biblia Paralela. Usted ponga Biblia Paralela en el buscador y le va a aparecer. Usted
puede tener 10 versiones de la Biblia, así, una al lado de la otra, y puede ver qué dice la King James, creo que es, la Reina Valera lenguaje, la Reina Valera 1960, la NBI, el lenguaje de las Américas, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si usted va leyendo capítulo o versículo por versículo con todas las versiones, usted entra en una comprensión mayor de qué es lo que la Biblia quiere decir, ¿sí? Ahora, cuando dice que son más sabias que los sabios, lo que está diciendo es que ni siquiera los sabios pueden desentrañar qué sabiduría hay detrás de eso. Si recordamos la prédica del jueves pasado de mi mamá, que hablaba acerca, de la pastora, ¿no? Que hablaba acerca de cómo las aves van y saben hacia dónde ir, que son ese pez, que nada contra la corriente. El salmón. ¿Cómo sabe el salmón que tiene que nadar contra la corriente? Bueno, esa sabiduría que deja sin conocimiento, sin poder dar razón a los sabios, es la sabiduría que tienen estas 4 cosas, ¿no? 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. O sea, los sabios no pueden entender. Y acá empieza. Primero, las hormigas. Pueblo no fuerte. Y en el verano prepara su comida. Bien, primera cosa. Segunda, los conejos. Pueblo nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Perfecto. Número 3, las langostas que no tienen rey. Y salen todas por cuadrilla. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Ahora la voy a volver a leer, pero en NBI. 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Los tejones, animalitos de poca monta. Poca monta es poca importancia, sin poder, pero que construyen su casa entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Las lagartijas, que la atrapas con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que hoy Dios nos quiere decir. Lo primero que dice es hormigas, pueblo no fuerte, prepara su comida en el verano. Ustedes saben que en el verano es esa época del año en la que todo es fácil. Dormir es fácil, bañarse es fácil, vestirse es fácil, ¿no? Porque el verano es ameno, el verano es como un compañero. No sé si a usted le pasaba cuando se podía salir, que usted salía a pasear y volvía cuando se va a la playa, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y el calor como que a uno lo acompaña. El invierno es todo lo contrario, el invierno es crudo, es enemigo. Uno todo el tiempo siente que el invierno lo está atacando. Se tiene que abrigar bien, sufre, ¿no? Pero en verano todo es más llevadero. Uno puede salir a cualquier hora, con cualquier ropa, porque no va a sufrir. En cambio el invierno te hace sufrir si no tenés un buen par de zapatillas, un buen par de medias, si no tenés una buena calza y camiseta térmica, uno sufre. Lo mismo pasa en las casas. Comer en verano es lo más fácil que hay. Comprar pan y fiambre y listo, comemos. Hacemos jugo, tomamos agua, comemos fruta. En cambio en invierno no. En invierno es muy caro el invierno. Hay que gastar en calefacción. Toda la comida tarda en calentarse. Los guisos, esto, lo otro. Si uno tiene una casita de chapa que entra el chiflete, en invierno lo sufre. En verano ni se da cuenta que entra viento. Fíjense la diferencia entre invierno y verano. Todo en el invierno cuesta más. ¿Cómo cuesta despertarse en invierno? ¿Cómo cuesta levantarse temprano, bañarse, cambiarse, ir al colegio, tener que poner el calefón para que se caliente el agua? En cambio en verano uno se baña, se despierta a cualquier hora. En invierno qué feo es esperar en el colectivo, ¿no? Esperar el colectivo 7 de la mañana, 8 de la mañana todavía es de noche y es feo, es peligroso. En cambio en verano 5 y media de la mañana ya es de día y uno parece que todo es más lindo, todo es hermoso en verano. Ahora, el tiempo del invierno es de falta de fuerza. Y cuando
estación mala azota, son los fuertes los que pueden ir a buscar el alimento. Ahora, en un pueblo débil como el de las hormigas, el alimento fue asegurado en verano. Mientras todos disfrutábamos de la playa, las piletas, mientras todos disfrutábamos del asado, de Navidad, de Año Nuevo, las hormigas, ¿qué hicieron? Mientras todos festejaban, no, somos pueblo débil. Tenemos que, mientras todos festejan, asegurarnos la comida del invierno. ¿A quién le hace acordar esto, hermano? Esto no, me hace acordar a mi casa, cuando antes mi papá nunca nos fuimos de vacaciones. Recién ahora estamos empezando a ir de vacaciones. ¿Por qué? Porque no podíamos, éramos pueblo débil. Lo sabíamos, ¿eh? Sabíamos que éramos pueblo débil. Cuento esto, no es para dar lástima, es una anécdota nada más. Pero con Brian, con la Pricho y Brian, no teníamos mucha plata, sinceramente, y una vez quisimos ir al cine. Mi Pri encontró 3x2 en cine, entonces justo éramos 3 y podíamos comprar 2. Entonces juntamos, vendimos, hicimos eso que se hace canelones. Hicimos canelones, listo, conseguimos para el cine. Pero no llegábamos con la plata para las golosinas. Olvídate golosinas. Entonces, ¿qué hicimos? Llevamos de casa, llevamos unas galletitas, llevamos pochoclo, sí nos alcanzó. Pochoclo compramos, pero eso, solo pochoclo. Y las gaseosas las llevamos. Compramos una Manao y la pusimos en unas botellitas así, ¿no? Y bueno, entonces empezamos a comer el pochoclo, re contentos con el pochoclo, veíamos la película, felices. Y en un momento le digo, che, Pri, tengo sed. Y agarrá de la mochila, me dice. Agarrá de la mochila la gaseosa. Y claro, se ve que con el movimiento, porque fuimos en carreta, nada, tan pobre. Fuimos en colectivo, con el movimiento, claro, empezó a moverse la gaseosa y juntó gas. Entonces cuando abro, ¡pum!, sale disparada la tapita. Y todo el cine se dio vuelta a mirarnos. Bueno, pero ¿qué pasaba? Nosotros conocíamos nuestras debilidades, sabíamos que éramos pueblo débil. Pero mientras todos iban de vacaciones, compraban regalos de las Pascuas, de los Reyes, nosotros juntábamos y vivíamos el invierno. Éramos pueblo débil y entendíamos nuestra limitación. Pero en nuestra debilidad Dios nos enseñó a ahorrar. Dios nos enseñó a no gastar más de lo que teníamos. Dios nos enseñó a ser fieles en el diezmo. Dios nos enseñó que hasta esa monedita, esas 5 dracmas de la viejita, esa monedita sirve, esa monedita bendice la economía. Y Dios ordenó nuestra economía. Entonces fíjense cómo una debilidad terminó siendo una fortaleza, la fortaleza de confiar en Dios y poner orden. Uno ve, ¿no? Hermanos que tal vez van de vacaciones, vuelven, esto, lo otro, y después se sufre porque, claro, uno no es ordenado. Entonces, primer consejo que nos da la Biblia, si usted es pueblo débil y reconoce su debilidad, no soy fuerte en los estudios. Mientras todos disfrutan, bueno, yo me voy a tener que quedar a estudiar más tiempo. Porque veo que los inteligentes estudian 2 horas y después andan de fiesta. Pero yo estudio 2 horas y me saco un 1. Bueno, si sos débil, pueblo no fuerte como las hormigas, ¿qué tenés que hacer? Tengo que esforzarme. Mientras todos disfrutan, yo me esfuerzo. Mientras todos salen de fiesta, yo estudio. Si los cantantes o los músicos que ven que a Nico hace así, le sale ya el punteo. Ven que Gaby Morales toca, hace así, escucha una vez la canción y ya le sale. Y yo soy cabeza dura, no me sale. Bueno, mientras Nico anda de novio ahí disfrutando la vida, mientras Gabriel Morales, no sé en qué andará, pero anda por ahí también. Usted tiene que ensayar, usted tiene que esforzarse el doble, ver tutoriales por internet, no se puede dormir. Nos deja esa enseñanza la hormiga, que mientras los demás disfrutan, nosotros nos esforzamos para poder alcanzar. Y eso va a poner en usted una disciplina que usted después le va a poder enseñar a sus hijos. Esto me pasó a mí en la facultad. Yo tenía compañeros que sus padres ya eran técnicos en sonido y grabación. Tenía un compañero que el papá era cineasta, había grabado películas, documentales. Y claro, mis papás estudiaron teología.
y no teníamos un libro acerca de arte, acerca de nada en casa. En cambio mis compañeros sí, y nosotros no teníamos ni un libro de cine, nada, porque debía haber estudiado teología, tendría la biblioteca llena. Pero bueno, yo sabía que me tenía que esforzar el doble que ellos. Ellos llegaban a la clase y se aburrían porque ya sabían todo. Ya de chiquitos el padre le había explicado lo que era un programa de edición, cómo funciona una grabadora. Tenían todo. En cambio yo tuve que aprender de cero. Pero bueno, yo aprendí como la hormiga, a ser esforzado. Cada estación tiene su propósito. Cada estación tiene su propósito. Y nosotros sabemos que si somos débiles en un área, el verano es momento para esforzarse, para poder conseguir lo que sabemos que en el invierno, en la estación difícil, no vamos a poder conseguir. Segundo consejo, y vamos terminando. Los conejos, no esforzados, construyen sobre la roca. Tengo un problema, sinceramente, con la palabra que eligieron para conejos. Porque si bien Reina Valera usa la palabra nada esforzado y NBI usa la palabra de poca monta, hay otras versiones que me parecen más importantes que usan la palabra de poco poder, ¿sí? De poco poder. O sea, de poco poder en el sentido, el león es poderoso en su influencia, en su poder de ataque, en su lugar en la cadena alimenticia. Claro, acá Reina Valera usa nada esforzado y no está bien. Y NBI dice de poca monta, como de poca importancia. Esa se acerca un poco más, pero la traducción más correcta, en mi opinión, por lo que estuve leyendo y averiguando y estudiando, es sin poder, porque lo que se usa es una palabra que lo deja en inferioridad de condiciones respecto de otros animales y en la cadena alimenticia. Entonces yo diría los conejos, ese pueblo de poco poder, ¿no? De poco poder, que hay a su alrededor otros más poderosos que él, con más fuerza, con mejores garras, con mejores dientes, con mejor pelaje, con mejor todo, dice la Biblia. Los conejos, ese pueblo de poco poder, y ponen su casa en la tierra. Los tejones, animalitos de poco poder, de poca monta, pero que construyen su casa en las rocas. Construyen sobre la roca. Y esto es muy bíblico ya para nosotros, nos es más fácil entenderlo, ¿no? Fortalece su gran desventaja de no tener garras, no tener uñas, no tener dientes, no tener un buen pelaje, no tener caparazón. ¿Con qué? Con construir sobre la roca. Ustedes vieron lo que son las casas de las aves, de los horneros. Ustedes vieron lo que es esa manada que se cuidan entre todos de los leones. Ustedes vieron lo que es la convivencia entre elefantes, esos colmillos que se defienden entre ellos. Bueno, los conejos no tienen ese poderío, pero ¿cómo revierten esa debilidad? Construyen sobre la roca. No pueden hacer la gran casa del hornero, no pueden habitar en las alturas como las aves, como el águila, pero ¿qué hacen? Construyen sobre la roca, toman prestado de la roca la fuerza que les falta. Y entre las rocas es muy interesante porque el animal al que hace referencia no es el conejo, sino los tejones, que son como una liebre, son una especie de hurón, una cosita así. Y entre las rocas se encuentran recovecos en los que se esconden de los depredadores, en los que en invierno soportan el frío, en las grandes sequías también. Entonces se cuidan del sol, ¿no? Entonces toman de la roca, de la grave aspereza de la roca, esa fuerza que no tienen. Aprenden a encontrar su refugio en la roca. Y eso es Dios. La roca es Jesucristo para nosotros. Muchos de nosotros no tenemos cómo defendernos, ¿no? Tal vez no llegamos a fin de mes y no tenemos un papá al cual llamar y decirle, pa, no llego a fin de mes, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, o alguien a quien poder recurrir en momentos de necesidad. No tenemos obra social, no somos vitalicios de la SUI médica, ni tenemos OSDE, tenemos que hacer la fila en el hospital, pero nosotros ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando nacen nuestros hijos se lo entregamos a Dios y le pedimos que Dios sea el médico de nuestros hijos, los cubrimos con su sangre. Si nosotros somos débiles, no tenemos gran refugio, no tenemos a dónde ir, bueno, confiamos en nuestro Dios. Él es nuestra protección, Él es el que nos cuida.
Digo esto rapidito porque es espectacular. David, cuando estaba escapando de sus enemigos, escapó por un valle, ¿sí? Ustedes saben lo que es un valle. Un valle es una ciudad, es una zona de la tierra que está más baja de lo normal. Eso es un valle. Una zona de la tierra que puede estar rodeada de montañas, pero que está por debajo, ¿sí? Ahora, cuando David venía escapando de sus enemigos, él empezó a caminar por el valle porque estaba tan cansado. Caminar entre las rocas, caminar entre los montes es muy cansador, lo debilita a uno, y él dijo: no tengo fuerza, ya he corrido mucho, no me queda otra más que caminar por el valle. Entonces él empezó a caminar por ese valle de sombra, de muerte. La sombra, ¿por qué? Porque los montes eran tan altos que hacían sombra en el valle que estaba en lo bajo. Y sus enemigos se escondían arriba en las montañas con flechas, con arcos, para matarlo. Y él, mientras caminaba por el valle, estaba desprotegido porque no tenía lugar a donde ir y era presa fácil. Y es ahí, mientras camina en el valle mirando al suelo, él levanta sus ojos y mira y dice: alzaré mis ojos a los montes, esos montes donde sus enemigos estaban escondidos y en cualquier momento lo podían ver y lo podían matar. Y él dice: alzó mis ojos a estos montes. Y él se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces él ve más allá de los montes. Dice: mi socorro viene de Jehová, que él hizo los cielos y la tierra. Esos somos nosotros. Somos esos conejos, esos tejones que no tienen fuerza, que no tienen socorro más que la roca, que es Jesucristo. Y construimos nuestro hogar sobre esa roca. El tercero, y vamos terminando, el anteúltimo. Las lagartijas o las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. ¡Gloria a Dios! Las lagartijas que no tienen ningún rey, no tienen líder, pero avanzan en formación perfecta. ¿Esto a qué me hace acordar? Esto me hace acordar a aquellas familias que tal vez se quedaron sin padre, ¿no? Como mi mamá. Mi mamá, ustedes saben, mi mamá vino de Chile. Eran una familia hermosa. Era mi abuelo, mi abuela, mi mamá y 3 hermanos más. Sí, eran 4, más una familia de 6, ¿no? Y ni bien vienen de Chile a Argentina, mi abuelo muere de lo que hoy se conoce como una ACV. En esa época se le decía derrame cerebral. Muere de una ACV y bueno, quedan en la nada y tienen que salir todos a trabajar. Mi mamá trabaja cuidando una cieguita que casi la mata. Mis tíos también. Mi tío tuvo que dejar los estudios. Bueno, tuvieron todos que salir a trabajar. Pero ¿qué pasó? Ellos suplieron la falta de un líder como es el hombre de la casa, el que proyecta, el que cuando hay que ir a buscar el pan, bueno, va y se enfrenta. Suplieron la falta de un líder claro con orden, con avanzar en cuadrilla. Y este es el consejo que la Biblia le da a aquellas familias que perdieron a su líder. Hay muchas familias que pierden a su líder, a esa persona que organiza, o porque se enferma, o porque se va, o porque muere, o porque cae en desgracia. Entonces, cuando usted pierde el liderazgo, o el liderazgo de una casa pierde porque el padre se deprimió, porque perdió el trabajo, o la madre, ¿no? pierde ganas y se deprime, o tiene algún problema. Es muy importante cuidar el orden. Está bien, no tenemos líder, pero nos organizamos y avanzamos en formación perfecta. Vamos todos juntos al culto, volvemos todos juntos a casa. No nos dividimos entre nosotros. No debe haber nada peor para una familia que dividirse entre nosotros. Si una familia perdió el rumbo o siente que perdió el rumbo, lo primero que les aconsejo: pónganse de acuerdo entre ustedes. Esto recuerda, ¿no?, al gran Martín Fierro, ¿no? Si se pelean, los de afuera se los comen. Entonces, esa idea de que debemos organizarnos. Debemos si de afuera estamos perdiendo la batalla, bueno, adentro en cuadrilla perfecta. Organizarnos. Orden. No tenemos líder, como las langostas. ¿Vieron? La langosta no tiene la hormiga madre o la líder. Pero avanzan
avanzan en formación perfecta. Nadie ni muy atrás ni muy adelante, todos juntos. No sé si vieron el Gladiador, la película Gladiador, ¿sí? En la primera pelea, que Gladiador ahí pelea en el Coliseo de Roma, claro, no había un líder, porque nadie sabía que Gladiador era el gran Marco Aurelio, ¿no? Entonces, estaban ahí y Marco Aurelio dice, alguno ya peleó, y uno dice, sí, yo peleé contigo en tal batalla, y dicen, bueno, estos son más fuertes que nosotros, tenían los carros, tenían las armas, tenían todo. Ellos lo único que tenían unos escuditos. Vamos a organizarnos, vieron que se organizan y en un momento dice fila en punta y bueno, y se van organizando. ¿Por qué? Porque suplieron la falta de un líder con orden, con organización. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Saben para quién es este consejo? Para los matrimonios nuevos. Los matrimonios nuevos que todavía falta ese liderazgo. Hasta ahora, por ejemplo en mi caso, a mí económicamente mi papá era el que me guiaba. Mismo en la vida sacerdotal, mi papá era el que traía la claridad. Entonces cuando yo me casé con Mara, costó los primeros meses que yo asuma ese liderazgo. Pero ¿cómo lo suplimos? Con orden. Nosotros estábamos ordenados. Cada problema íbamos, pedíamos, consultábamos, le preguntábamos a los que sabían, a los que habían transitado. Entonces ese orden suplió la falta de un liderazgo. Hasta que el liderazgo surge, hasta que Dios envía un líder. Y por último, mis hermanos, y terminamos. Las lagartijas. ¿Sí? Las lagartijas que son fáciles de cazar, dice la Biblia. Que se atrapan con la mano. Y está en el palacio del rey. Bien. La lagartija es fácil de cazar, ¿no? Es ese animal que uno con la mano lo caza, pero decide habitar en el palacio. Son débiles, y como son débiles y fáciles de cazar, como son ese tipo de animal que todo el mundo quiere cazar, decide habitar en la casa del rey. Les quiero ser sincero, este punto es el que más me cuesta explicar, el que más me costó desentrañar qué es lo que Dios nos quiere decir. Pero consultándolo con mis discípulos en la célula, me dieron una serie de comentarios que me gustaron mucho. Uno, por ejemplo, recordaron a David, que él dijo, es preferible habitar en la casa del rey o en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellas. Porque claro, para nosotros hay tantas cosas afuera que pueden destruirnos, que pueden matarnos, que es preferible habitar en la casa del rey. Y al parecer, ese es el camino que toma la lagartija o la araña, ¿no? Habitar en la casa del rey. Porque sabe que va a ser cazada, sabe que va a morir en algún momento, porque la van a matar. Entonces dice, bueno, por lo menos el poco tiempo de vida que tenga, lo habitaré en la casa del rey. Y me gustó mucho ese comentario, ¿no? Pero Dios hoy a la mañana me dio otro. Y me llevó a... ¿Vieron el proverbio que habla acerca del insensato? Que no ve el peligro y es como un ave que va directo a la saeta, ¿no? Y Dios me hablaba acerca de esas personas que, como yo, que somos fáciles de ser cazados por nuestro enemigo. Como que caemos en el pecado muy fácil. Cualquier tentación, ya caemos en pecado. Nos cazan fácil, nuestro enemigo nos caza fácil. Ya una tentacioncita chiquitita caemos en pecado. Ya una tentación económica robamos. Ya una tentación de crítica y ya criticamos a nuestro pastor. Entonces hay muchos de nosotros que somos fáciles para tentarnos y no tenemos fuerza para mantenernos en santidad. Entonces, ¿qué hace este animal? Como sabe que es fácil para ser cazado, habita en la casa del rey. Y ese es el consejo que a mí me gustaría darle. Usted siente que es una persona que cae fácil en las garras de nuestro enemigo, cae fácil en la trampa del pecado, habite el mayor tiempo posible en la casa del rey. Nútrase de la célula, nútrase de la palabra de Dios, de los devocionales, lo que hablaba nuestro hermano Rubén, que lo quiero felicitar acá en Devocional Online. La tremenda palabra que dio hablando acerca de ese altar que mantiene un fuego que ya estaba en nosotros, que ya fue traído por el Espíritu Santo y que hay que avivarlo.
Hagamos como dijo el hermano Rubén, traigamos leña, habitemos en la casa. Estoy pensando en Ageo, ¿no? Que habla de traer leña. Traigamos leña y construyamos en la casa de Dios un altar que mantenga el fuego encendido de Dios. Mis hermanos, estos 4 consejos: hormigas, pueblo no fuerte, conoce que no tiene fuerza, entonces en el buen tiempo trae su comida. La langosta, que a pesar de que no tiene rey, los conejos, que no tienen poder, no tienen poderío, pero suplantan eso construyendo su morada en la roca. Las langostas, ¿no? Que no tienen liderazgo, pero con orden logran sus objetivos, con orden logran alcanzar metas, que el orden les moldea la mente, los forma, a pesar de que sabemos que el desorden deforma, a pesar de que no hay un líder, ese orden forma para conquistar y alcanzar metas. Y por último, ese animal fácil de cazar, fácil de hacer caer en la trampa, pero que habita en la casa del rey para evitar la tentación, que nosotros podamos, de nuestras debilidades, encontrar la fortaleza, que es Jesucristo. Fíjense que en todas está Jesucristo. En el invierno Dios nos da la fuerza, ¿no? Como hizo con José, que en tiempo de vacas gordas él guardó. Los conejos, la roca es Jesucristo, como le dijo a Pedro: sobre ti construiré, sobre esa roca. Y en esa parábola de la casa que se construye sobre la roca y sobre la arena. La langosta, que avanza en formación perfecta, y esa es la iglesia, ¿no? que se ordena. Fíjense que la iglesia cristiana no tiene un líder definido, no tenemos un papa, pero avanzamos en formación perfecta. Y hoy ha sido un día muy triste. Hoy se ha confirmado que se va a enviar el proyecto de legalización del aborto al Congreso. No temo, yo no temo porque nuestro Dios ha mandado la cuarentena por algo. Estamos más fuertes que nunca. Avísenle a los políticos que estamos más fuertes que nunca y que nuestra fe no ha retrocedido ni un centímetro. Vamos a defender la vida a todo costo y creemos que los niños que Dios envía son para que nazcan. Amamos a todos los argentinos. A los que nacen, a los que están por nacer, son todos obra de nuestro Señor y es obra del Espíritu Santo. Que ningún gobierno se levante para matar a nuestros niños. Amén. Y por último, la lagartija, que es fácil de cazar, pero habita en la casa del Dios. Habitemos entonces, hermanos, en la casa de nuestro Dios y démosle a Él toda la gloria y toda honra. A los débiles que escuchan esta prédica, fortalezcanse en Dios. Fortalezcanse en el poder de su palabra. Él dice que son bienaventurados los pobres y los humildes de corazón, porque ellos verán, de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes y les deje un consejo que los acompañe hasta fin de año. Que Dios los bendiga y que tengamos unos hermosos encuentros. Dios bendiga a toda la iglesia.